Ministerio Evangelístico Pescadores de Hombres, unidos por la palabra de Dios, te da la bienvenida a este tu canal con el tema Edifiquemos un altar. Amén. Vamos a dirigirnos a la palabra de Dios, que es la que nos da la instrucción, la que nos ayuda, la que nos bendice, nos instruye. Dice la palabra de Dios en Mateo 23, 19, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Amén. Ponemos ante tu presencia, Padre bendito, para que tu palabra, Padre, nos deje enseñanza, instrucción, sabiduría, discernimiento y sobre todo entendimiento, para que nosotros la podamos obedecer. Porque si no obedecemos, todo lo demás es infructuoso. Si no hay obediencia, el mejor de sus sacrificios, el mejor de sus halagos, la mejor de sus ofrendas es vana delante de Dios. La palabra de Dios no está hecha solamente para oírla. La palabra de Dios está hecha para obedecerla. Y nosotros vamos a buscar un poco de este tipo de enseñanza, que es la que nosotros escasamente, posiblemente recibimos de nuestros padres y lastimosamente a veces de los pastores. Porque yo he visto que hay congregaciones que no quieren hablar de las cosas directamente. Y es porque dicen, es que el hermano es delicado. El hermano, si se le habla muy fuerte, después ya no va a congregarse. Y es mejor que él se congregue. Aunque él ande, ¿verdad? Pero que se siga congregando. Pero miren, aquí no se trata de a quién le va a gustar, de a quién no le va a gustar. Aquí se trata de predicar la palabra de Dios. Amén. Y bueno, yo les voy a transmitir primeramente por experiencia propia lo que es un altar. Un altar es un espacio delicadamente establecido en el cual usted va a poner ahí la palabra de Dios, ahí va a poner la Biblia, pero no la va a poner como muchas personas la tienen ahora en sus casas, porque hay personas que tienen Biblias en sus casas y las tienen abiertas frente a las puertas, tienen el Salmo 91, y esto lo consideran como que esté abierta la Biblia, que esté abierto el Salmo 91, esto es una protección especial. No, mire, si usted la tiene por eso, es un simple adorno al cual usted le está dando propiedades como amuleto. Ya la palabra de Dios no está hecha para que esté puesta en un lugar, sino que la palabra de Dios está hecha para que usted la lea. Y no solo para que la lea, sino para que la obedezca. Amén. Espero no sonar muy pesado, pero tengo poco tiempo y el poco tiempo que tengo lo quiero aprovechar para hablar lo que es. Anoche yo tuve la oportunidad de leer la palabra y me encuentro en el libro de Números. Se los quiero compartir. Vamos a ir a Números 14, 42 y 44. Hay una situación que yo estoy analizando, estoy viendo, que es algo que no es una vez que va a suceder, sino que sucede constantemente. Y por eso mencionaba yo acerca de las iglesias y de los pastores. No es por señalar, no es por que yo soy mejor que... No es por eso. Sino que es simplemente porque yo fui testigo presencial cuando en una iglesia a la que asistí, porque asisto a iglesias, ahora me encuentro en un país, si es la voluntad de Dios voy a ir a otro país, el pastor viene y pregunta, ¿cuántos tienen un altar edificado para Dios en su hogar? Y bueno, yo levanté la mano, bendito sea Dios, el Señor me ha dado esa bendición. Pero cuando vi en esa congregación y vi que no conté mucho más de 8 personas, habiendo muchas personas, dije yo, y toda esta demás gente, asistentes, porque podrían ser solo asistentes, no hermanos, ¿por qué no tienen un altar hecho para el Señor en sus casas? ¿Por qué?
Entonces, en las siguientes congregaciones, en las siguientes reuniones, yo esperé que el pastor se enfocara un poco más en hablar acerca de edificar un altar en su casa, pero no lo hizo. Y pues yo ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Y si Dios me ha dado la oportunidad de que mi boca hable, que hable para la honra y gloria de Él. Y si usted tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Amén. Dice la palabra de Dios en Números 14:42. Específicamente dice, no subáis. Esta fue una orden que dio Dios Todopoderoso al pueblo de Israel acerca de algo, que no subieran a un monte. Pero vinieron ellos, sin embargo, se obstinaron en subir. Así dice la palabra, se obstinaron en subir. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa cuando la gente se obstina? Bueno, primeramente tendríamos que entender que la palabra obstinarse es mantener excesivamente una idea, intención u opinión generalmente poco acertada con respecto a algo que podríamos tener en cuenta de poca utilidad. O sea, mejormente expresada, obstinado es una persona que se encaprichó. Obstinado es una persona que entró en rebeldía. Esas palabras creo que son más fáciles de entender. Entonces, el pueblo de Israel, a pesar de que Dios se manifestaba a ellos de una manera tan grande, ellos se obstinaron en no hacer la voluntad de Dios, sino en hacer lo contrario, lo que no agradaba a Dios. Ahora, ¿por qué el tema del altar? Porque nosotros estamos buscando, más ahora en día, que estamos teniendo los principios de lo que puede venir a ser el futuro. Las iglesias cerradas, las congregaciones pues están dando online y así como yo a través de un video, no sabemos el día de mañana si esto vaya a ser censurado, esperemos que no. Pero ¿qué tal que todos los canales de conducción de la palabra, del Evangelio de Dios se cierren, se emboten, se inutilicen? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar con su familia? ¿Qué va a pasar con su hogar? ¿Se van a sentir desamparados? ¿Se van a sentir perdidos? Y bueno, usted está lleno de talismanes, de amuletos en su casa, de cosas que no son agradables al Señor. Todavía eso, en vez de ayudarle, le va a perjudicar. ¿Y por qué puedo pensar o decir esto? Porque miren, hermanos, amigos, yo muchas veces he asistido a la iglesia y no importa la iglesia a la que vaya, no importa el pastor que predique, no importa qué parte de la palabra él ocupe para predicar, yo siempre siento la presencia de Dios y le doy gracias al Señor por eso. Pero es porque no es que yo voy a una iglesia a recargarme, ahí voy a tener mi primer contacto con el Señor. No, no es así. No es que la iglesia es para mí el altar, el primer altar. No, yo tengo un altar en mi hogar. La iglesia es un lugar donde yo voy a ir a congregarme, donde voy a ser edificado por medio de un pastor. Amén, bendito sea Dios. Pero también yo tengo mi altar en mi casa. Yo tengo mi casa consagrada para el Señor. Yo tengo a mi familia consagrada para Dios. Estas cosas son importantes que nosotros las manejemos. Estas cosas son importantes que nosotros las llevemos a cabo. Que no queden como simples conceptos, sino que se realice un altar para el Señor. Es un espacio en el cual usted va a poner la palabra del Señor. Y usted noche a noche va a congregarse con sus seres queridos, su familia, y van a leer un versículo de la palabra de Dios. Y van a darle gracias a Dios por ese día de vida. Y van a declarar que ese es el lugar santo de su casa, es un lugar sagrado, es el altar de Dios. Ahí usted puede llevar sus ofrendas, sí, claro.
puede llevar sus ofrendas de rodillas, sus ofrendas de peticiones. Ahí está el altar en su casa. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que los altares ahora en día en las casas son las televisiones. Se reúnen las familias enteras a estar viendo novelas, a estar viendo series, a estar viendo películas. Esos son altares. Y de esos altares también habla la Biblia. Porque menciona en Reyes cómo Acab es el rey que se casa con Jezabel. Él hace un altar en el templo de Baal. Él también hace un altar para Baal. O sea, gente que hace lo abominable, gente que hace lo contrario a la voluntad de Dios. El Señor nos quiere bendecir. El Señor nos quiere respaldar. Dios Todopoderoso, en su palabra dice en el Salmo 18:30, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Levantemos un altar en nuestra casa. Démosle ese espacio al Señor. Si usted por algún motivo no es el dueño de esa casa, no es el jefe de familia de esa casa, vaya a su espacio, vaya a su lugar y tenga un espacio delicado para el Señor. Un espacio donde usted manifieste que la presencia de Dios está ahí también en su casa. Busquemos del Señor. Alabemos su santo nombre. Tengamos fe en que cuando hacemos estas cosas son agradables para Dios. Porque dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo le doy gracias al Señor en este momento por darme la oportunidad de predicar su palabra. No lo hago para que yo sea reconocido, no. Lo hago nada más en agradecimiento al Señor. Y les digo, hagamos un altar. No espere mucho tiempo. Dedique un espacio pequeño en su hogar, donde la palabra de Dios esté ahí, pero no de adorno, no de amuleto, sino para ir, leerla, reunirse. No haga reuniones muy largas, haga reuniones cortas. Dedíquele 10 minutos al Señor en familia. Verá que en el tiempo futuro vienen muchas cosas difíciles, vienen pruebas, siempre hay pruebas. Siempre sale el sol, siempre se oculta el sol, siempre van a haber problemas. Pero los que confiamos en Jehová tenemos un Dios todopoderoso que acampa a nuestro alrededor y Él nos libertará de los ataques del enemigo. Pero tenemos que tener altar para Jehová. Amén. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Nos ayude a poder realizar su voluntad y no la nuestra. Amén. Los espero en el siguiente programa. Que Dios los bendiga. Edifiquemos un altar para Jehová.